¿Persisto en vivir el cristianismo a pesar de encontrar oposición? Jesús podía seguir porque entendía su llamado y su meta. ¿Sabes la tuya? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, viviendo mi fe en Jesús. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien, gracias. Y nuestra querida Mayra Beltrán de Ortiz. ¿Cómo estás, Mayra? Hola, Ailín. Hola, Katy. Hola a todos. Qué bueno es que podemos estar aquí nueva vez en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y como siempre les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo. El programa de hoy lo hemos titulado Viviendo mi fe en Jesús. Y la pregunta que nos planteamos para hacer más introspección es, ¿persisto en vivir el cristianismo a pesar de encontrar oposición? Y para iniciar, vamos a orar. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias por otra oportunidad que has dado a nosotros a estudiar y compartir lo que hemos estudiado. Gracias, Señor, por tu palabra que has dejado con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Que nos ayude a entender, nos ayude a guiar, nos ayuda a enseñar a otras para que Gracias, Señor. cada uno de nosotros, incluyendo todos que van a oír ese programa, pueda acercarse a ti. Amén. Nuestro deseo siempre es, Señor, que tú seas agrandado y nosotros ponemos más pequeños. Amén. Eres tú que merece la gloria. Amén. Es el único que merece la gloria. Amén, amén. Y nosotros queremos pasarlo donde ti. Amén. Te lo Amén. pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 La semana pasada estuvimos evaluando cómo los fariseos se desviaron de la verdad y no siguieron al Señor Así cuando es. pensaban que sí estaban viviendo según la letra, estaban autoengañados. Esa era la realidad. Y en verdad te resulta preocupante ver cómo personas tan inteligentes, tan estudiosas de las Escrituras pudieron desviarse a tal punto. Sin embargo, sé que esto puede sucederle a cualquiera de nosotros cuando nos desenfocamos. Así es. Hoy queremos continuar reflexionando sobre esta misma línea de pensamiento. Justo antes de morir y antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida, Moisés retó al pueblo a obedecer al Señor en todo para que la palabra fuera su motivación de vivir. Amén. Amén. Y la idea de Dios nunca ha sido dar la impresión de ser un Dios inalcanzable, No, dada nunca. su santidad, aunque No. es. Es santo, santo, santo. Sí, pero nunca vamos a llegar a Pero ese él era bien punto. asequible. Pero él quería esa relación Así cerca. es. Por el contrario, Dios nos estimula a procurar mayor santidad en nuestras propias vidas al aplicar las Escrituras. Amén. Y así acercarnos más a Él. En Números capítulo 15, Dios mandó a los judíos a confeccionarles flecos con un cordón azul, como Mayra habló la semana pasada, en los bordes de sus vestidos, como un recordatorio para seguir los mandamientos del Señor en vez de sus propios corazones. Así es, Katy. Y los fariseos hicieron los flecos más largos para demostrar su supuesta dedicación a Dios. El principio era simbólico. Sin embargo, dada la desviación de su corazón, estos flecos se convirtieron en motivo para inflar sus egos, porque les identificaban como hijos del pacto. Y dado este desenfoque en cuanto a Dios, es que los fariseos esperaban la llegada de un Mesías que conquistaría el gobierno y quien reivindicaría a los judíos. Es increíble cómo aún en nuestra aparente obediencia podemos pecar cuando las intenciones de nuestro corazón no se alinean con Dios. Amén. Así es. Amén. Aún haciendo la cosa correcta. Haciendo lo las correcto. cosas. Exacto. Por eso es que Dios ve las intenciones del Amén. corazón. Así, eso Ahí siempre, es que eso a es. mí me da mucha tranquilidad, tú sabías.
Sí, y mucha tranquilidad por un lado, pero a veces yo me preocupo porque me doy cuenta de que lo que hice no fue por la motivación Claro, correcta. pero eso te lleva a arrepentirte porque tú sabes que Él lo sabe y lo ve. Está bien, entonces. En aquel momento no puedo imaginar lo que estos pensaron cuando Jesús les hiciera la reprensión más fuerte de todo el Nuevo Testamento. Ay, sí. Leamos en Mateo 23, donde Jesús dice 8 veces, ¡ay de vosotros!, expresando un profundo dolor y angustiado por algo grave. 7 veces llamó a los escribas y fariseos hipócritas. 5 veces los llamó ciegos y citó varios pecados que fueron evidentes por años. Sin embargo, por miedo a su retaliación, nadie se atrevió a confrontarles. Recuerden que mencionamos que estos estaban por encima del pueblo, eran muy temidos, eran muy respetados. Y lo que los religiosos no se dieron cuenta también fue que el mismo Mesías al que estaban esperando fue aquel a quien confrontaron con la verdad que ellos mismos habían pisoteado. Así es. Wow. Escuchen lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 31. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de lo que asesinaron a los profetas. Wow. Dios no fue nada fácil. No. Jesús se confrontaba, Directo, pero directo, así. como boom. Y esa mirada. Así mismo. Y en el versículo 33 continúa diciendo, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio de infierno? Y luego, poniendo en evidencia su omnisciencia, les dice, por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas, de ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y las perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Eso es Mateo capítulo 23, versículo 34 a 35. Es así, Katy, termina en el versículo 36 que dice, en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y tal reprensión merece un gran ouch. Ay, sí. Wow. Así que, y primeramente, quiero preguntar, ¿quién fue Zacarías, hijo de Berequías? En 2 de Crónicas 24, versículos 20 y 22, leemos sobre Zacarías, a quien por orden del rey le mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. Esto sucedió alrededor de 587 a.C. y creo que debemos reflexionar un poco sobre esto. Sabemos que estos no serían castigados por los pecados de sus ancestros porque Deuteronomio 24, versículo 16, lo establece bien claro. Leamos. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Tú sabes que uno que vino a mi mente cuando estabas hablando es, esos son los fariseos. El templo, obviamente el santísimo, es más santísimo. que horror. Pero ese es el área que debe ser más pura de todo el pueblo. Ellos están representando con esa limpieza, etcétera, etcétera, la pureza de Dios y matan en el mismo templo. En el mismo templo. Esto es para que tú veas la ceguera. espiritual. No, y eso que mencionas debe de servirnos de advertencia de que A nosotros nosotras. somos capaces de llegar mucho más allá de lo que nos imaginamos Así. una vez Amén. le damos cabida al pecado. Amén. Porque el pecado nos envuelve, nos enceguece, nos insensibiliza y podemos llegar a hacer cosas que nunca nos imaginamos. Y por eso es tan importante establecer límites y es mejor seguir el ejemplo de José. Dejar la ropa y salir huyendo, Amén. pero alejarnos del pecado. Y por eso debemos de orar, para que No Dios nos flirtea. ayude. Y ver al pecador con misericordia, porque nosotros somos capaces Así de es. cometer esos mismos pecados. Así Así mismo es. es. Así es. Y entonces, continuando con la historia, debemos preguntarnos,
¿A qué se estaba refiriendo Jesús en aquel momento? Si no somos responsables de los pecados de nuestros ancestros, entonces Jesús estaba profetizando sobre lo que ellos mismos iban a hacer, Amén. No los que venían, no que, lo que habían venido antes, sino ellos. Lo que sería similar a lo que las generaciones anteriores habían hecho al matar a los profetas. Y estos entonces serían castigados por sus propios pecados. Y podemos suponer que en aquel momento los religiosos estaban muy pendientes de todo lo que Jesús hacía y decía, buscando identificar el más pequeño desliz de Jesús para acusarlo con una lupa. Sí, era así, observando y persiguiendo y espiando. Y buscando, no es solamente observando, era como buscando, con intención sí, con una mala intención. A Jesús nada le inmutó y siguió enseñando en el templo. La única forma en que los religiosos podían atraparle sería cuando Jesús estuviera solo. Uh-huh. ¿Y qué hicieron entonces? Buscaron a alguien cercano a Jesús que les ayudase a buscar este momento. Sí. Judas, gracias. No, Judas repitiendo, Judas. Sí. Hay varias lecciones que podemos aprender de esta historia. Primero, el arma más potente que tenemos es la espada de la verdad. Sin embargo, las tinieblas no lo toleran y atacarán frontalmente a cualquiera que se atreviese a usarla. Cristo entendía su misión en la vida y el Espíritu Santo lo fortaleció para seguir adelante. Y esto es precisamente lo que Él hará por nosotros también. Así es, y así como Jesús tuvo oposición, Katia y Lee, nosotras también la tendremos. Así es. No podemos permitir que esto nos desenfoque. Amén. A pocas personas les gusta verse en medio de confrontaciones, especialmente a nosotras las mujeres. Uh-huh. Sin embargo, hay ocasiones en la vida cristiana que al estar viviendo en la verdad, tendremos que confrontar las tinieblas y mientras mayor sea la maldad que nos rodea, más fuerte será la confrontación. Uh-huh. Jesús tuvo que confrontar a los líderes judíos con tanta firmeza porque estos estaban dando muy mal testimonio y con sus pecados estaban desviando a la grey de seguir a Dios. O sea que así es. Tremenda cosa. Sí. Gravoso esto. Y Lucas 12:48 lo explica todo. Dice, pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Así es. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. O sea, Jesús, como el gran pastor que es, siempre protege a sus ovejas. Y hay otro punto que creo que podemos sacar de lo que ocurrió con Jesús. Pelear la buena batalla requiere valor y habrán ocasiones en que tendremos que tomar grandes riesgos, en verdad. Actos de valentía, pasos de fe, confiadas en quién va delante de nosotros, quién nos respalda, que es Dios mismo. Amén. Incluso debemos tener presente que vendrán tiempos cuando tendremos que, de hecho, pararnos en la brecha solas por la causa de Jesús y solas humanamente, pero solas en realidad nunca vamos a estar porque Dios siempre va a pelear la buena batalla con nosotros. Y eso requiere un valor, pero Cristo nos da ese valor. O sea, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y tenemos que confiar. Así mismo. Pero muchas veces confiamos más en nuestras amigas, en lo que vemos. Y no caminamos por fe, sino por vista. Y esas son las mismas que van a ir contra nosotros cuando estamos en la verdad. Así es. Vimos en Mateo capítulo 15, versículo 12, cuando Jesús enseñó que lo que sale de la boca es más importante que el cumplir los rituales para comer. Leamos. Acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Especulo que los fariseos pensaron que Jesús cruzó la línea de aceptación entre sus amigos. Por tanto, estos pensaron que entonces Jesús no tendría el apoyo de sus amigos. Y en verdad, en la vida habrán tiempos cuando perderemos amigos.
Quizás porque cambiemos de trabajo, nos mudamos de ciudad o cualquier otra cosa. Y un último principio es que desde la perspectiva humana no hay garantía de tener éxito, aun cuando hagamos todo bien. Sí. Los fariseos y demás líderes religiosos crucificaron a Cristo y al resto de los discípulos, exceptuando a Juan. De hecho, en general, los cristianos primitivos sufrieron mucho más que nosotras por la causa de Cristo, como leemos en Hebreos 10, versículos 32 y 33, que dice: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Mas en el versículo 34 somos alentados, porque éste nos dice: sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Amén. Eso es una lección. Mire, muchas veces nosotros tenemos vergüenza porque la gente está atacándonos, aunque sabemos en la verdad. Pero aquí también está diciendo, cuando eso pasaba, los amigos, los otros familias cristianas vinieron para apoyarlo. Amén, en vez de tener vergüenza, ellos apoyan. Es algo que tenemos que hacer. Amén. Y al escucharte enfatizar ese punto, me hace recordar que en el día de hoy esa es una de las razones por la que debemos de ser parte de una iglesia local. Porque Dios nos diseñó para afrontar todas estas situaciones en comunidad, apoyándonos y alentándonos unos a otros. Y para que esto se haga realidad, tenemos que desarrollar una relación, un vínculo que solamente se puede dar dentro de una iglesia. Así es. O sea que una comunidad les exhorto a cualquiera que nos escuche congregarse en una iglesia local, que tenga sana doctrina apegada a la verdad de la palabra de Dios, y ahí entonces es donde Dios le va a ayudar a encontrar ese apoyo en tiempos de oposición y de dificultad. Amén. Nuestra recompensa no necesariamente está en este lado de la gloria. Sin embargo, algo que tenemos que grabarnos aquí es que nuestra recompensa está segura. Así mismo. No tal vez ante los ojos humanos, pero sí delante de la eternidad que tenemos asegurada con Dios. Por eso Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos y con la que vivamos en este mundo caído, y que nos ayuda a reconocer y a apreciar los caminos de Dios hasta que se llegue a cumplir lo que Isaías capítulo 5 versículo 20 dice: que llamen al mal bien y al bien mal, y que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, y como sus pensamientos y caminos no son los nuestros, como Isaías 55:8 nos dice, habrá momentos en nuestras vidas en los cuales sufriremos aflicciones, porque estos responden al propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Enfocadas en Dios, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Eso es lo que debemos orar constantemente, que nos ayude. Eso debe ser nuestra oración constante. Ese enfoque. Y aunque no lo entendemos, regocijémonos en estas, porque sabemos que Dios lo utilizará para nuestro bien, como Romanos 8:28 dice. Es posible incluso que hayan ocasiones en las cuales siquiera entendamos su propósito en medio de las circunstancias difíciles. Sin embargo, experimentaremos un crecimiento en nuestro espíritu, porque aunque estemos en dificultades en este mundo, cuando éstas sean por defender la verdad de Dios, habrán recompensas que no veremos, sin embargo, sí lo sentiremos. Por ejemplo, repasemos lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 8-9. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido es recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz
estará con vosotros. Amén, Amén. amén. Me encanta eso. Y realmente vivir en la verdad naturalmente resultará en una relación mucho más íntima Amén. con Él. Amén. Amén. Descubrimos un mayor entendimiento de su carácter y esto nos trae la confianza y la seguridad de que Él siempre nos está guardando y guiando. Y eso yo lo estoy diciendo y lo estoy viviendo realmente. Amén. O sea, Así es. eso definitivamente es una gran verdad. Es como Juan 14, versículo 21 nos promete: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Amén. Amén. Hermosa promesa. Así es, así es. A medida de que desarrollamos nuestra relación con Dios y nos vinculamos a Él y le conocemos mejor y caminamos en obediencia, se van a ir desarrollando en nuestra mente, en nuestro corazón y tú me corriges, hasta de manera fisiológica, unas conexiones nuevas que van a ir fortaleciendo nuestra Así fe, es. que nos van a Definitivamente. ayudar a crecer en fe. Es una realidad que se da. Exactamente. Así es. Amén. Y como nuestro Dios es infinito, en Él siempre habrán nuevos tesoros por descubrir. Por eso, al construir nuestra vida sobre su verdad, sin importar las circunstancias que nos toquen, adquiriremos sabiduría y descubriremos nuevas oportunidades de servirle, de relacionarnos con Él, de intimar más con Él. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que en el camino vamos a enfrentar resistencia, porque Satanás no tolera la verdad. Y como dice Santiago 4:7, resistid pues al diablo y éste huirá de vosotros. Amén. O sea, tenemos que mantener nuestra línea de enfoque en nuestra meta final, tenemos que ser determinados, tenemos que orar al Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos ayude, porque si bien es cierto, no podemos en nuestra propia fuerza, pero Él nos ha dado nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Y qué mejor esperanza y aliento que saber que Jesús nos está esperando en la meta. Amén. En esa Amén. línea final. Gloria a Dios. La obediencia nos trae gozo, lo que a su vez nos estimula a persistir en imitar a Jesús mientras tengamos puestos los ojos en Jesús, Amén. el autor y Y consumador consumador de la fe, Amén. quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Amén. Dios, como Hebreos Amén. 12:1 nos dice. ¿Hasta cuándo lo que nos ocurra sea algo vergonzoso ante los ojos del mundo? Si nuestro enfoque está en el Señor, el brillo del mundo se desvanecerá. Totalmente. Y entonces el valor de lo que nos espera en el cielo toma su debido lugar. Exactamente. Aleluya, así es, Señor. Y recordemos, Katy y Aileen, que la escala de valores del mundo siempre será opuesta a la escala de valores de Dios. Así es. La única forma de valorar la vida a la manera de Dios es a través de ojos espirituales Amén. que evalúen las circunstancias afianzados en su Amén. palabra. Amén. Porque, y ahora voy a leer de Isaías 40:31, que me encanta, porque los que esperan en el Señor Amén. renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. Me encanta. Aún en Ese- las viejas. Aún a nuestra edad. Sí. La fuerza viene del Señor, por Amén, eso somos, aún en la totalmente. vejez somos renovados. No, yo estoy clara. Qué bueno, qué alentador es en verdad ser estimulada por sus promesas. Esas promesas que están ahí al alcance de nuestra mano, Amén. todas Amén. escritas en su palabra. Y qué bueno tenerlas, sobre todo cuando vivimos en un mundo que cada vez más rechaza el cristianismo, Así es. aún aquí en Occidente, y que considera incluso a los cristianos retrógradas y con falta de inteligencia al creer en esta deidad y ese libro de fantasías, como algunos dicen. Mitos. Sí. Exacto, lleno de mitos. Sin embargo, Dios es nuestro norte, es nuestro objetivo y el que nos alienta a seguir creciendo en Amén. fe. Meditemos sobre todo esto esta semana y el impacto que tienen sus promesas en nuestras vidas y cómo el escuchar y obedecer la voz del Señor nos hace prosperar en nuestra fe. Así es, y en el próximo programa seguiremos estudiando la vida de Cristo
y en esta ocasión enfocándonos en la incidencia que tuvo Judas Iscariot. Ouch. Oh. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a @todo en mayúscula MPLGTD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro en Mujer para la Gloria de Dios. Amén. Bendiciones.